Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons, atribución Compartir Igualdad 4.0 Argentina. El conurbano tiene que ver en gran parte con un crisol de razas y con nuestros papás, en el caso mío, mi papá y mi mamá, que vinieron del interior, pasaron por la capital, pero se instalaron en la provincia de Buenos Aires, una provincia. El conurbano nace sin planificación alguna, hace ya un tiempo bastante largo, y obviamente estaba la gente, mayormente la gente de trabajo y la gente humilde, que no tenía dónde ir, y fue construyendo su casa como pudo. Bueno, lo que hacemos los intendentes hoy en el conurbano es tratar de mejorar esa situación, que no tenía cloacas, que no tenía agua, que no tenía alumbrado, que todo era calle de tierra. Recuerdo que cuando yo llegué acá, mi hijo tuvo que ir a un jardincito de infantes hecho por vecinos, dentro de una sociedad de fomento, y la persona que era más batalladora, más organizadora de ese jardín no era docente. Había algunos docentes. Bueno, así nació el conurbano, así nacieron las salas de atención primaria, así nacía, digamos, la organización de vecinas y vecinos para hacer, digamos, el gas, tener electricidad, cosas elementales en lugares donde se inundaba. Bueno, nosotros venimos de alguna manera los intendentes a tratar de normalizar una situación. Por ejemplo, cuando yo llegué acá, gran parte de Ituzaingó se inundaba, era inundable. Cuando decimos inundable es 1,5 metros de agua dentro de las casas. Hoy eso no existe más, gracias a Dios lo hemos superado, y ahora estamos tratando de tener el 100% de cloacas y de agua corriente, que es una deuda que también tiene que ver con lo estructural. Para mí el conurbano es eso, y también es mi familia. Yo quiero mucho a Ituzaingó en este caso, y reivindico mucho el trabajo que hacemos los intendentes en general, en una situación donde algunos porteños vienen a buscar votos y te dicen cuántos pobres hay. Descubrieron la pobreza en el conurbano bonaerense. Eso me da cierta bronca, te digo. Creo que se hizo mucho, nosotros batallamos, hubo que hacer muchas batallas para que haya universidades en el conurbano. Ahí ayudó muchísimo el presidente Kirchner, mucho, y nos permitió de que hoy haya las universidades que hay en el conurbano bonaerense que permiten tener un futuro provisorio, ¿no? De formación y de que nuestras hijas e hijos del conurbano puedan llegar a la universidad. En la época que yo iba a la universidad tenía que ir a la capital federal. Y bueno, trabajar, ir a la capital federal y volver a tu casa no es fácil. Generalmente no terminaban la universidad, por lo que significaba los costos en horario y los costos en dinero. Así que yo creo que se avanzó muchísimo, aunque hoy sigue haciendo falta muchas otras cosas, ¿no? Suena conurbano. Suena conurbano. Warning Radio. Periodismo, identidad, territorio. Warning Radio. En este episodio de Suena Conurbano, Warning Radio, Alberto Descalzo, intendente de Ituzaingó. Vos venís fuiste delegado gremial, ¿no? De Fondo de Seguros. Sí. ¿Cómo fue esa trayectoria en el ámbito gremial? ¿Y en qué momento tomás la decisión de empezar a participar más en lo que tiene que ver con la militancia partidaria, no con otro tipo de militancia? Digo, están vinculadas, pero es otro tipo de militancia. ¿Cómo fue esa experiencia? Mira, la formación mía era
los sindicatos en 1900, hace mucho tiempo, 1973-74, la Dirección Nacional del Adulto, DINEA, hace que haya que cada gremio tenga escuelas de formación, terminar el secundario, con la especialización en cada gremio. Si eras metalúrgico, metalurgia, y si eras, en el caso del seguro, era la especialización en seguros. Eso te permitía terminar el secundario, que es la forma en que yo lo pude terminar, y después seguí con la universidad. Nada, yo ya estaba en una compañía de seguro bastante grande, ahí conocí compañeros que me iniciaron en el gremio, y ahí me eligieron delegado en la empresa, y bueno, participé mucho del sindicato del seguro, y ahí conocí grandes dirigentes. Entre todos esos dirigentes, por ejemplo, Rucci, que era un gran dirigente, sin lugar a duda, quizás uno de los más importantes de la historia del gremialismo, que bueno, son cosas. Yo fui formado políticamente dentro de los gremios, obviamente en el peronismo. Así que eso me permitió tener una formación secundaria al principio, cuando terminé en la universidad, y bueno, esto cuando llegamos al 82, 83, viví acá, y bueno, nada, empezó la democracia, y eso fui a conocer, bueno, compañeros, unidades básicas acá en Ituzaingó, que me permitieron, me pidieron que sea concejal. Al principio yo ni sabía lo que era ser concejal, porque en aquel momento no había libros de la democracia. Así que tuvimos que reconstruirnos todos en la democracia, y siendo joven, tenía 28, 29 años, así que fui concejal en Morón. En aquel momento estaba Burlingame, Ituzaingó, Morón, era todo un distrito grande, así que, bueno, ahí empezó la historia mía como dirigente político. Pero en sí, digo, pensando en tu familia, ¿no? Venís de una familia con participación política, porque digo, si lo analizamos desde al día de hoy, ya tú tenés hijos, tus hijos sí tienen una carrera política, un recorrido político, pero en el caso de tu familia de origen, ¿tenían esa trayectoria política o eso lo iniciaste vos? No, digamos, a ver, si yo tengo que mirar la historia de mi familia, tenía mi abuelo, de parte de papá, era un dirigente radical. Estoy hablando en Santa Fe, él sí fue, pero después, no, digamos, la participación mía en los gremios y después en la política, llegué acá, conformé lo que era la juventud de mi partido en Ituzaingó, y salíamos a afiliar porque había que afiliar, porque llegaba la democracia, la gente te recibía con mucho cariño, con mucho afecto. No existía esto que existe hoy de tratar de destruir la política como herramienta para que sea lo más débil posible, así te puedan manejar. Yo creo en la herramienta política, la política es la herramienta de los pobres, digo yo, porque son la único que te permite transformar la realidad. Cuando los grandes empresarios, los grandes medios destruyen la política, es una forma de debilitar la única herramienta que tienen los humildes para defenderse. En dos ocasiones dijiste cuando me vine para acá, porque vos creciste en Ballester, en la zona norte del conurbano. Yo nací, digamos, en Villa Ballester, y vivía mi
mamá y mi papá. Lo que pasa que a ver, en realidad nací en el Hospital Rivadavia. Antes todos nacían en el Hospital Rivadavia, algún otro hospital, pero no había tantos. O sea que todos nacíamos ahí y después íbamos a vivir donde, en este caso, en Villa Ballester un tiempo, y después estuve viviendo en San Telmo, donde hice parte de mi adolescencia. Y ahí terminé trabajando como empleado de seguro y después mi carrera dentro del gremio del seguro también. Y después te viniste para Ituzaingó y ya está, ya te quedaste para el oeste. Pues vine, sí, claro. En realidad vino el 24 de marzo del 76, ¿viste? O sea que yo me cambié antes de llegar acá por otros domicilios. Como había sido delegado gremial, bueno, existía el miedo de la persecución, ¿no? Bueno, nada, alguna vez también me tuvieron detenido y, bueno, todas esas cosas en aquel momento de la dictadura eran difíciles y existía un miedo a ese tipo de persecución, así que estuve cambiándome de domicilio en Capital, después estuve en Herli, viviendo, y después me vine para Ituzaingó. Ese dato de que estuviste detenido no lo tenía. Bueno, no lo digo siempre porque tampoco era un momento lindo ese, todo lo contrario. Estuviste, no sé si me querés contar, digo, si estuviste mucho tiempo, ¿dónde me sacaron de mi casa, en aquel momento no, hacían lo que querían, entraron en mi casa, estaba mi mamá, en aquel momento mi novia y unos amigos, de ahí me llevaron engañado abajo y ahí me metieron en un coche y durante una semana estuve detenido sin saber nadie dónde estaba. ¿Y vos supiste dónde te habían llevado? ¿O posteriormente? Sí, después supe todo, pero en aquel momento tuve suerte, otros no volvieron nunca más. En el caso mío se enteraron y uno de los policías que estaba la novia de mi hermano que lo conocía. Entonces era como, había una prueba de quién me había llevado y dónde estaba. Así que nada, estuve en un calabozo de una comisaría y después hubo gente que pidió por mí, el gremio y gente que me quería. Yo era joven, pero tenía gente me quería y entre ellos había un juez que yo conocía y que había pedido y esas cosas que se hacían en ese momento, ¿no? Así que bueno, tuve suerte. Sí, bueno, también transitar esa experiencia no es cosa sencilla tampoco, obviamente. Alberto Descalzo es intendente de Ituzaingó desde la creación del partido en 1995. Antes fue presidente del Consejo Deliberante de Morón y disputó la precandidatura a jefe comunal contra Juan Carlos Rousselot. Suena conurbano. Warning Radio. Habitamos historias. El conurbano es mucha bicicleta y mucha música. Suena conurbano. Todavía en el momento en el que Morón y Ituzaingó Hurlingham eran el gran Morón, ¿no? Estuviste como presidente del Consejo Deliberante de Morón. También fuiste precandidato a intendente del distrito y en ese momento fuiste contra quizás una de las figuras fuertes, ¿no? De lo que fue la historia de Morón, que era Juan Carlos Rousselot. ¿Cómo eran esos tiempos de gestionar en ese contexto, ¿no? Digo, con todo lo que implicaba también la figura de Rousselot, lo que implicó para la historia, no solamente de Morón, sino también la historia del conurbano.
A ver, eran tiempos obviamente diferentes, distintos, no había tantos medios de comunicación. Juan Carlos Rousselot tenía en ese momento, era una figura importante, medio importante de la televisión en la Argentina, era muy conocido. Bueno, nada, hubo enfrentamientos, yo lo enfrenté por el tema de las cloacas en Morón, llegué a ser presidente de la comisión investigadora en ese momento, así que nunca nos llevamos bien. Y bueno, me tocó una época de enfrentar a él como candidato de Menem y de Duhalde. Bueno, nada, era y fue difícil. Bueno, hubo elecciones y perdí. Pero eso me sirvió también de mucha experiencia y además estaba claro que ideológicamente pensábamos diferente, distinto. Pero también esa lucha y ese enfrentamiento, que gracias a Dios logramos que no se hagan las cloacas en el viejo Morón, permitió que yo creciera, que la gente me conociera, y eso hizo que después, cuando se dividen los distritos, en Ituzaingó ganara las elecciones. También digo, porque hablando con, bueno, el ciclo, ¿no? También de este Suena con Urbano, también fuimos hablando con otras y otros referentes políticos que también han participado de ese momento histórico de Morón. Pensar y conversamos, ¿no? Sobre también lo que implicaba el desafío de acercarle a la comunidad, ¿no? Digo, estábamos recién recuperando la democracia y cómo convocar, en este caso, a los vecinos, las vecinas de Morón, a participar políticamente, sí, reclamar la transparencia del Estado, ¿no? A que el Estado debe tener o cumplir con ciertas funciones en términos de lo público, cosa que no estaba sucediendo en este momento. ¿Cómo era ese acercamiento a los vecinos y las vecinas del distrito, de acercarlos también a la participación política? Mira, era más cara a cara. No había televisión para nosotros. ¿Ah? No había tanta TV acá hoy. No había, obviamente, ni este medio de comunicación, ni este medio de comunicación. Ni redes, ¿no? No, la única forma era que nosotros fuéramos a los barrios, nosotros, con nuestros compañeros, con nuestras compañeras, poner la cara, charlar con las vecinas, charlar con los vecinos, escucharlos, y escuchar la gran demanda que tenía. La democracia permitió esto, permitió que nosotros podamos acercarnos a nuestras vecinas y a nuestros vecinos, pero para ganar las elecciones. Además, porque no existía otra cosa. Y después aprender, digamos. Yo siempre digo que cuando llegué acá tenía alguna experiencia por lo de Morón, pero nunca había sido intendente. Ituzaingó no conocía intendentes de Ituzaingó. O sea que fue, digamos, casa por casa, viendo todas las demandas que tenía. Nosotros teníamos la mayoría casas de tierra, inundaciones, no había escuela suficiente, no había jardines suficientes, no había nada. Nosotros no teníamos edificio municipal. Cuando empecé, alquilamos una casa vieja, la tratamos de acondicionar para que sea el municipio. Las plazas no existían, las calles eran todas de tierra, digamos, hubo que reconstruir todo. Bueno, pasaron un montón de años y hoy existe un Ituzaingó diferente, distinto. Pero también era muy, muy familiar. A fin de semana los vecinos se juntaban para terminar el techo de una casa, ¿no? En un barrio, las casas se construían y había que llevar a hacer el techo. Entonces entre los vecinos subían los baldes de cemento para hacer los techos. Era muy común eso.
no había planes de electricidad, entonces se juntaban los vecinos para tirar cables, ni Edenor existía. Bueno, SECBA era en aquel momento. Bueno, todas estas cosas fue como se crió y cómo nació y cómo se desarrolló el conurbano bonaerense. Poca presencia del Estado. Este Estado hoy es diferente, es un Estado que no es, antes era alumbrado, barrido y limpieza, ya está. Y bueno, hoy no. Hoy nosotros tenemos otras obligaciones diferentes. No solo la obra pública, el asfalto, las cloacas, el agua corriente, los servicios de limpieza, de alumbrado público, sino también juntarnos con los comerciantes, con los empresarios, los desarrolladores, los industriales, para generar trabajo. Hoy es un Estado más completo, el Estado municipal, que se dedica a la educación, que se dedica a la salud, que se dedica a generar trabajo. Es una de las grandes cosas que hemos aprendido en esta etapa, es ayudar a la provincia y la provincia ayudar al municipio para generar ese trabajo, para generar, digamos, este intercambio entre la industria, el empresario, el comerciante y las necesidades de la provincia y de nuestros empresarios en general. Así que hoy existe otra cosa, existe el ambiente y nosotros nos dedicamos a cuidar nuestro propio ambiente. De hecho, Ituzaingó debe ser la zona de más verde de esta región, junto con el INTA y con Campo de Mayo. Ese es el segundo cordón, el segundo pulmón, perdón, de este conurbano. O sea que todas estas cosas para nosotros hoy son parte de la planificación de un municipio. En pocos días nosotros abríamos, hace días, no pudo venir el presidente porque llovió mucho, pero inauguramos una clínica veterinaria. Eso en aquellas épocas era muy difícil, los perros estaban sueltos y había lugares que estaban pintados de rojo por la rabia. Y hoy se planifica y se trata de adecuar algo que estaba mal. Y todavía falta mucho. Bueno, son muchos años, ¿no?, que estás ahí al frente de la gestión municipal. No sé si existe otro caso así. Imagino que también eso te debe dar orgullo, ¿no? Pensar en sostener la gestión y haberla iniciado y ver ese crecimiento. Debe haber habido momentos muy complejos, muy difíciles en tantos años. ¿Cuáles son esos momentos, acontecimientos? No sé si decirte que decís en el momento en el que pensás hoy, ¿por qué estoy acá? Sino, capaz que son un desafío para la gestión. También son momentos difíciles de resolver, son desafiantes. Pero ¿cuáles recordás o si tenés alguno en la memoria significativa? Y a ver, digamos, uno era las inundaciones, ¿no? Cuando un lugar se inunda, vos vas igual, tenés que poner la cara. La gente está muy enojada. Ya te la tenés que bancar y tenés que tratar de ayudar. Bueno, con el tiempo solucionar eso haciendo las cuencas hidráulicas necesarias como para evitar eso, pero para eso pasó un tiempo y para eso hay que poner la cara y estar cerca de la vecina y del vecino que se instaló en un lugar, como te decía al principio, donde hizo su casa, y él no sabía que eso era el camino de un riachuelo, de una laguna. Era así. Es como cuando salís por ahí por el camino al Bonaire, vos mirás yendo para la Panamericana a tu izquierda, lo que pasa tanto del lado de Moreno como del lado de San Miguel, un montón de casas que están a la ladera del río Reconquista. Gente que se instaló, después había que solucionar el tema, no era que
tenés que buscar todas las posibilidades y todos los artilugios en los distintos gobiernos para ir solucionando estos temas. Lo otro fue la gran tormenta que nosotros tuvimos en abril del 12, creo. 2012, el 4 de abril del 2012. Bueno, 4 de abril, que nada, tiró cerca de 10.000 árboles, volaron techos, los árboles aplastaron coches, casas, hizo una gran destrucción. Bueno, esto también fue muy triste y nos llevó un tiempo importante volver a solucionar todos esos temas. La verdad fue muy triste. Para nosotros, yo estoy en la municipalidad, este techo de la municipalidad lo había arrancado, lo había tirado a la plaza del otro lado de la estación. Bueno, son cosas pasaron y que uno las recuerda hoy con alivio, pero queda grabado en tu cabeza que fue un momento muy difícil para las vecinas, los vecinos y para nosotros. Yo iba a la casa y se la agarraban conmigo, como si la tormenta la hubiésemos hecho nosotros. Pero bueno, es a veces la impotencia de la gente que veía que su casa estaba destruida y se lo llevó ese temporal, ¿no? Y ahí en ese momento, porque ese también fue uno de los hechos que nos relató, uno de los intendentes de acá del conurbano también como uno de los hechos, sí, tristes de gestión, ¿no? Tristes o significativos. En esos momentos, también surge eso de trabajar en conjunto entre los municipios, a pesar que posiblemente existan diferencias políticas o cuestiones que, se resolverán en otros ámbitos, pero en ese momento surgió esa posibilidad de trabajar porque afectó a la región o gran parte de nuestra región, ¿no? Sí, hubo intendentes que vinieron acá y hubo intendentes que trabajaron, digamos, para llevarse la cantidad de árboles que había tirado en la calle, los llevábamos a un lugar y los amontonábamos ahí hasta limpiar la ciudad. Recuerdo, por ejemplo, a Joaquín, que era el intendente de San Miguel, que hoy es del PRO, en aquel momento no lo era, pero tenemos buena relación. Siempre voy a acordarme de que vino a ayudarme, digamos. Él y otros intendentes de la zona me mandaron camiones. La presidenta en ese momento ayudó mucho, Cristina, se preocupó. Vino el ministro De Vido en aquel momento, vino la ministra Alicia Kirchner, el gobernador Scioli. No, sí recibí ayuda y sí me acompañaron. De todas maneras, llevó un tiempo y ya trasplantamos más de 10.000 árboles en Ituzaingó, así que eso nos parecía que era imposible en aquel momento, pero ya lo hicimos, ya está, ya pasó. Hubo solidaridad de los vecinos y de las vecinas, que se portaron bien. Siempre hay alguno que no se porta bien, pero bueno, es parte de la historia de la vida, ¿no? Sí, tal cual, es así. Hablabas de la política como herramienta de transformación. Me contabas un poco, ¿no? Cómo era en ese momento la militancia, más de calle, ¿no? Más del cara a cara. ¿Cómo ves la militancia política hoy, ¿no? Digo, ya con otras herramientas de comunicación. ¿Te convencen esas herramientas de comunicación? Digo, las redes sociales, más lo digital, o sos más si tenés que convocar a tu militancia y decirle, no, muchachos, hay que patear la calle. ¿Cómo lo ves? No, nosotros hacemos las dos cosas. A ver, hacemos cosas por redes, como corresponde, pero seguimos haciendo la calle. Es decir, ir a ver al vecino, barrio por barrio, vamos a recorrer, tocamos timbre, golpeamos nuestras manos, sale la vecina, le dejamos nuestra cartilla,
charlamos con ellos, hacen los reclamos que tienen que hacer, siempre hay algún reclamo que hacer y está bien que lo haya, la gente cada vez quiere vivir mejor y esto está bueno, está bien, todos queremos vivir mejor, así que si me preguntás, yo voy mucho, pero también lo hace Pablo Piana, Pablo Descalzo, Martín, Juan Manuel, todos las compañeras, los compañeros. Nosotros somos de encontrarnos con las compañeras, con los compañeros, y además salir a la calle para hacerles saber qué estamos haciendo. Descalzo integra el Partido Justicialista. Desde que asumió como intendente, fue reelecto en 6 oportunidades. Suena conurbano. Warning Radio. Habitamos historias. El conurbano es mucha bicicleta y mucha música. Suena conurbano. Bueno, se viene un 2023 de elecciones. Una de los puntos claves, ¿no? Y las expectativas de saber qué es lo que va a suceder tiene que ver con la figura de Cristina. Por supuesto que me interesa saber qué opinás vos, ¿no? Qué es lo que debería suceder con Cristina y cómo ves las elecciones de este año. A ver, lo primero que tenemos que decir es que Cristina ha sido acusada injustamente y es inocente de una cosa que la han acusado, que es ridículo si uno piensa que el presupuesto, en este caso el presupuesto nacional, lo vota el Congreso, los diputados nacionales, los senadores, tiene un ministro que está dedicado a las obras y ese tipo de cosas. Y vos decís, che, al ministro lo declaran inocente, con un subterfugio acusan a la presidenta. Es un horror eso desde el punto de vista de la justicia, una justicia que hoy está bastante deteriorada en la Argentina y que forma parte prácticamente de un partido político y responde a cosas de ese partido político, que defiende más intereses internacionales. De hecho, uno ve lo del lago escondido y no se entiende, que cualquier vecino argentino no puede ir al lago escondido, que alguien lo tenga como su propia propiedad. Estas cosas son terribles y es terrible que la justicia defienda todo este tipo de cosas. La verdad tenemos una justicia mala en la Argentina, en general, y habrá que ver de qué forma se hace ese juicio político, hasta dónde puede llegar, cómo podemos reordenar la Argentina, sobre todo en la justicia y en la política. Me parece que todas estas cosas hay que verlas y reverlas, porque si van a tocar a una expresidenta 2 veces, hoy vicepresidenta, ¿qué pueden hacer conmigo, con vos o con cualquier vecino común? Ni siquiera nos enteramos. Y bueno, parece que la justicia, hoy cualquier encuesta, en cualquier lugar de la Argentina, la justicia en general tiene un 80% de negatividad. Así que, bueno, yo creo que es necesario modificar ese tipo de cosas y que hay que buscar lo necesario para volver a cambiarlo y para que la justicia sea imparcial. De todas maneras, esto no pasa únicamente en la Argentina, ha pasado en Brasil con Lula, con Dilma, ha pasado en Ecuador, en Perú pasa casi constantemente, en Bolivia, en Latinoamérica en general, y creo que es un proyecto obviamente internacional, ¿no? Así que, y obviamente Cristina, dentro del frente de todos, es una líder que tiene la que más mide en las encuestas y la que la gente le tiene mucho cariño, sobre todo los que somos del frente de todos, y tiene nuestro respeto. Y que todas estas cosas hay que hacerlas valer para tener una democracia en serio. Seguramente la democracia tendrá que hacer
algunos cambios en la Constitución y reformas que tengan que ver que uno elige un gobierno del pueblo más allá de su color político, y los empresarios y determinados medios de comunicación y obviamente países que influyen directamente y que sacan la posibilidad de tener un gobierno con la fuerza necesaria para transformar esta realidad que vivimos, de aumento de precios, de inflación, si no te hacen un movimiento de dinero que hace que el Ministerio de Economía y este gobierno en este caso y otros gobiernos hacen un mal momento, que en definitiva esto repercute en el vecino común, en el laburante. Me parece que ese poder se perdió. Me parece que la confianza en el sistema político también se perdió, que tiene que ver con esta comunicación permanente de que todo está mal y que nada va a ir mejor, cosa que yo no creo, sinceramente. Pero creo también que también hay malos políticos, por eso que la gente también duda de la política. Pero vuelvo a repetir que también es cierto que eso es un goteo de todos los días en determinados medios de comunicación, que necesitan los grandes empresarios que todos los gobiernos sean débiles y hagan lo que ellos quieren. Mientras esto pase, esto repercute en realidad en el hombre y la mujer que tiene un hogar, una familia, que labura, no le alcanza para llegar a fin de mes. Porque si la Argentina creció estos últimos años, en el porcentaje, el año pasado más del 8%, y hay más trabajo, pero los salarios no alcanzan, la gente de trabajo, clase media en general, se ha empobrecido. Y ese empobrecimiento tiene que ver, pese a que al país creció, de que alguien se quedó con la plata o la parte del salario de los que trabajan en general. Me parece que hay que estudiar bien una realidad distinta, una constitución que permita nuevamente a los argentinos y a los vecinos nuestros como países en general, de rever ese tipo de cosas que hacen que no tengamos el poder que es necesario. Es decir, la reforma de la Constitución, te diría que ya es antigua. Yo te decía recién, antes no teníamos celular, ni esta forma de comunicación. Nosotros estamos con la reforma de la Constitución, una parte de 1856 y otra parte de hace el 95. Mirá cómo evolucionó tecnológicamente y cuántas cosas evolucionaron. Entonces, pensar que tenemos que adecuar determinadas cosas a estos grandes cambios y que permita que tu representación, que mi representación y la representación del pueblo tenga una cosa real, no una democracia formal como la que tenemos hoy. ¿Y te preocupa esto bueno, quizás este descreimiento de la política que está instalado? Lo pensaba quizás más lo que sucedió, ¿no? En el año 2000, sí, podríamos decir, el kirchnerismo, ¿no? Esto de volver a recuperar el valor de la política, ¿no? La participación social y demás. Me parece que estamos como en un proceso otra vez de descreimiento respecto de la política. Por las razones que estamos mencionando, pero hay un escenario, y además hay una avanzada del discurso liberal, individualista. ¿Eso te preocupa, a vos personalmente, en términos de a partir de lo que es tu trayectoria política, de tu recorrido, de lo que fue tu militancia de tantos años? Sí, me preocupa porque costó mucho recuperar la democracia en la Argentina. Hoy estamos en el año, vamos a festejar los 40 años de democracia. Y lógicamente, me preocupa que algunos reivindican la dictadura, me preocupa que
ver movimientos casi fascistas desde la política. Me preocupa que le echen la culpa únicamente a la política y que nadie habla de los empresarios que se han quedado con todas las ganancias. Ya, hay un ejemplo concreto. Durante la pandemia, el gobierno le dio recursos a los empresarios para no perder el trabajo, porque estaban la gran mayoría en casa. Los trabajadores en muchos de los sectores aceptaron bajar su sueldo para no perder el trabajo. Aceptaron bajar su sueldo. ¿Sabes qué hicieron los empresarios? Ese año y medio incrementaron los precios. Esta es la realidad. No les importa ni la pandemia ni la vida de una persona o de cientos o miles, millones en este caso, de personas. Me interesa el ser humano. La codicia es muy grande en algunos de ellos, y creo que esto es lo que tenemos que sentir. No solo pasa en la Argentina. Yo recuerdo escuchar al presidente de Estados Unidos decir eso, que grandes empresas americanas ganaban mucho dinero pero no pagaban los impuestos. Entonces, ellos están cubiertos, hacen lo que quieren, tienen el poder de la comunicación, porque se han apoderado de esos medios de la comunicación. Esos medios de comunicación obviamente han ganado mucha plata. Entonces, le echan la culpa a la política. Entonces, me parece que sí es preocupante este tipo de cosas. Entonces, digo esto como ejemplo de lo que me estabas diciendo. Por eso creo que hay descreimiento. Y es muy difícil. Esos medios de comunicación te tiran tanta mala información o tanta información que no te queda. Lo único que nos queda a nosotros es volver a golpear puerta por puerta, hablar con la vecina, hablar con el vecino, cara a cara, y mostrarle este tipo de cosas. Son las que hicieron que la Argentina está como está. Porque hoy el problema más grave es la inflación. La inflación, nosotros recibimos del gobierno de Macri no solo los 50.000 millones de dólares de deuda del Fondo Monetario Internacional, sino el 50% de esa inflación. Durante la pandemia en el mundo hubo, todos abrieron la maquinita de Estados Unidos de dólares, en Europa de los euros, y acá de pesos, para superar el tema de la pandemia. Bueno, eso provocó inflación en el mundo, que todavía la está sufriendo. Claro, eso se sumó a lo que ya teníamos. Entonces, hoy buscar la solución a eso no es fácil, es bastante difícil. Bueno, de esto los grandes medios de comunicación no hablan. Entonces sí es preocupante esto para la democracia. Bueno, a veces lo que nos queda es hablar con los medios que podemos hablar y pueden decir lo que estamos diciendo. Podemos estar de acuerdo, no podemos estar de acuerdo. Eso hasta eso sería bueno, pero esto no lo permiten generalmente. Así que la Argentina tiene problemas, pero también te quiero decir, yo reconozco que la cantidad de obra pública que tiene hoy, estos años, toda la problemática esta que hablábamos recién, que tengo tanto de la provincia como de la nación, son en pocos momentos hubo tanta obra. En el fondo del conurbano, cuando Duhalde fue gobernador durante 2 periodos, con Néstor y Cristina en algún momento y ahora. También hay mucha inversión privada, quiere decir que hay gente que también sigue invirtiendo en la Argentina. Hay mucha inversión privada. Ambas cosas permiten el crecimiento de nuestros municipios, de nuestra provincia y del país. Y también hay trabajo.
ha crecido mucho el trabajo en esta región. El enemigo es la inflación. Y el enemigo siempre sigue siendo el mismo. No está dentro de nosotros. Son las grandes empresas, 10 grupos importantes, vinculados siempre a capitales extranjeros y a grandes empresas y a grandes monopolios, oligopolios, que no nos permiten el crecimiento y se quedan generalmente con la ganancia. Así que sí es difícil gobernar de esta manera. Todas estas cosas seguramente en algún momento habrá que reformarlas y hacerlas cuando la política sea fuerte. Obviamente en estos ellos cuentan con los idiotas útiles como existieron siempre de la política, y en este caso son parte de Cambiemos y del PRO, que lo único que le interesa es ganar la elección a una costa de destruir la economía de la Argentina. Alberto, ¿cómo te imaginas el futuro? Tengo dos preguntas respecto del futuro. Una es, ¿cómo te imaginas el futuro de Ituzaingó? Y la otra es, ¿cómo te imaginas tu futuro? ¿Te imaginas, no sé, de acá un par de años jubilado, retirado de la política? ¿O pensás que no? Digo que ya, no, tu modo de vida también es estar, tenés nietos también, ¿o no? Sí, hermosas nietas y nietos, grandes, pero los disfruto mucho. ¿Y cómo te imaginas tu futuro y el futuro de la ciudad, ¿no? También de Ituzaingó. Ituzaingó está creciendo y está lindo. Tiene, yo te decía recién, inversión pública, pero también tiene inversión privada. Veo crecer el centro acá de Ituzaingó mucho. Los barrios, el asfalto los vuelve más lindo, más limpio. Ituzaingó tiene inversión privada muy importante en Parque Leluar, haciendo los 2 hoteles que se están construyendo, la cantidad de cosas gastronómicas, oficinas, de casas. El centro de Ituzaingó tiene más de 100 edificios en construcción, algunos terminados y ya viviendo gente. La verdad que está lindo. Tiene una estación nueva. La Rivadavia que estaba rota la tenemos linda. Está bien. Va a estar lindo. Ituzaingó lo planificamos y está saliendo bien. Está en un lugar, diría, privilegiado en cuanto a las 2 autopistas más importantes. La autopista del oeste y el camino del Buen Aire, que ya se está terminando, va a salir directamente a la ruta 2, con lo cual eso nos va a dar un crecimiento importante. ¿Por qué? Porque el mercado libre de La Plata va a salir cosas que van a ir a la Panamericana, de la Panamericana al Mercosur. Hay buena comunicación, y donde hay buena comunicación hay crecimiento. Entonces, en este sentido, yo creo que Ituzaingó va a crecer y va a crecer bien, tiene mucho por crecer, y está bien planificado y bien organizado. Yo estoy contento. Ahora, ¿faltan cosas? Sí. Siempre faltan cosas y van a faltar, y vuelvo a repetir, y está bien que el vecino demande mejor calidad de vida. Así que hay que acostumbrarse a eso. Yo quiero vivir mejor, vos también. ¿Sabes cómo la forma de que vos vivas mejor y yo también es que los demás también estén bien? El individualismo no sirve. Por más que te inventen cosas, no hay posibilidades de que yo sea feliz si al lado mío no hay felicidad. Si al lado mío hay pobreza, hay humildad, hay enfermedad. Entonces, el crecimiento de nuestras ciudades es la comunidad organizada, que ese es el sueño mío. Y por lo demás, bueno, a mí me gusta la política, así que la haré aunque sea el día de mañana chocheando con algún otro abuelo en un bar, una confitería o en la plaza. Voy a seguir haciéndolo.
Pero yo estoy contento de lo que pude hacer, de lo que se transformó Ituzaingó, y voy a seguir ayudando siempre a que esto siga adelante. Lo que nosotros iniciamos hace ya muchos años es un proyecto, una planificación que se está llevando a cabo, que tiene que ver con la salud, con la educación, con la universidad que vamos a abrir ahora en pocos días, si Dios quiere, la Universidad Regional de Ituzaingó, y bueno, me parece que pasa por ahí, por la cultura, por el deporte, por la educación, no solo por la obra pública. Y digo, además de tener una linda casa, todo Ituzaingó, los que viven adentro tienen que ser felices. Tiene que haber salud, tiene que haber educación, tiene que haber deporte, tiene que haber cultura, para todos, para todas, que es la forma de vivir. Me parece que uno tiene que encontrar ese caminito de la comunidad organizada. Y ya para ir finalizando, en honor a este ciclo de entrevista que estamos haciendo, ¿a qué suena para vos el conurbano? El conurbano es un poco la historia de Ituzaingó. Digo, era un lugar muy humilde, muy pobre, abandonado. Lo tuvimos que hacer de a poco, y hoy es lo que ya recién te decía. En algunos lados, hoy es más pobreza, qué sé yo. Yo veo crecer, digamos. Yo conocí a José Cepaz, por tomar un municipio. Hace 15 años era una cosa, hoy es otra cosa. Y así cada uno de los municipios del conurbano bonaerense. Me parece que el conurbano se hace también con afecto, con cariño, con quererlo, y jugar profundamente a cambiar las estructuras políticas, económicas y sociales del conurbano. Nosotros durante mucho tiempo nos catalogaron como varones del conurbano. La verdad que no me molesta. Lo hicieron despectivamente y descubrieron a los pobres que había en la provincia de Buenos Aires y en el conurbano bonaerense. Y no teníamos cloaca y no teníamos agua, se inundaba. Lo fuimos dando vuelta de a poco. Y en muchos municipios están haciendo eso. Me parece que hay que estar al lado de la gente. El conurbano tiene que ver con el progreso, tiene que ver con la industria, tiene que ver con el crecimiento. Mirá, el conurbano aporta en el conjunto del Producto Bruto Interno casi el 40% del Producto Bruto Interno. Sin embargo, no le han reconocido todavía los puntos de coparticipación que le sacó en algún momento el gobierno nacional a la provincia de Buenos Aires, y que eso hay que reconocérselo. Porque aquí en el conurbano nuestro vinieron los chaqueños, los entrerrianos, los de distintas provincias vinieron a vivir acá, porque no tenían dónde vivir. Y nosotros somos parte de ese crisol de razas. Sin embargo, a los porteños le dan todo, y le dieron todo. Y todavía estamos discutiendo nuestra coparticipación. Y ellos rompen la calle, a mí me da, cuando veo que rompen una calle que está buena, para hacer otra, yo no tengo todavía, tenemos calles de tierra y son de demandas, me da cierta bronca y cierta impotencia, y cierta envidia. Yo estoy contento de ser del conurbano bonaerense. No me molesta. Lo hicieron peyorativamente, pero nosotros estamos contentos, y hoy todos los porteños, ya todos de los distintos partidos políticos, vienen a este conurbano a buscar votos. Nosotros solo queremos construir nuestros municipios en donde haya agua corriente, donde haya cloaca, escuelas, universidades, puedan todos vivir mejor.
pero somos conscientes también de nuestras limitaciones. Me parece que nosotros debemos estar orgullosos de eso y seguir luchando y peleando por nuestras vecinas, por nuestros vecinos y por nuestra provincia. Alberto, muchísimas gracias por este rato. Realmente un placer poder conversar con vos. Bueno, ha sido un placer. Muchísimas gracias. Bueno. Suena con Urbano Warning Radio es una producción de FM en Tránsito y Liquidambar Studio. Producción general, Patricio Enciso Riveros, Emiliano Matina y Cecilia Kafka. En la conducción, Maitena Sánchez Cataño, Belén Tenaglia y Julieta Urdinola. En la edición, Ricky Durán y Ramiro Rufini Vaz. Operación y grabación, Antonella Carbone y Santiago Lambach. Nos escuchás en FM en Tránsito y en Spotify. Nos podés seguir en todas nuestras redes como FM en Tránsito y Liquidambar Studio. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons, Atribución Compartir Igualdad 4.0, Argentina.